Muy buenas noches, bienvenidos a todos los colegas y amigos que hoy se conectan a este webinar. A continuación le voy a presentar a la doctora Gabriela Pidal, que ella es doctora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria, cardiología, ultrasonografía. Es la directora de la especialidad de ultrasonografía de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires, directora y codirectora de proyectos de investigación, tutora de prácticas profesionales, directora de tesis de la especialidad de maestría y doctorado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires y consejera graduada de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La doctora tiene más de 20 años de experiencia en el área de ultrasonografía y en el área de cardiología. Eh, es parte fundamental del diplomado que se va a dictar a partir de julio, y hoy tenemos la fortuna de tenerla y de compartir con ella esta gran experiencia. La charla se llama Descubre el poder del ultrasonido, salvando vidas en urgencias veterinarias. Y doctora, un placer tenerla aquí, bienvenida, buenas noches, yo me despido y le No, no te dejo despido. el micrófono. Sí, tengo que apagar mi micrófono y mi cámara. El micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias, Jenen, muchas gracias, Carlos. Em, bueno, gracias por la generosa presentación. Nada, bueno, re feliz de estar aquí esta noche tan esperada por todos nosotros. Estamos arrancando con este proyecto que venimos soñando desde hace un año y medio y los principales actores llegaron ustedes que son los alumnos y felices de compartir esta charla. eh, del ultrasonido en las emergencias y cómo con esto salvar vidas. Nada, es un placer compartirlo. Acá hay muchos amigos que conozco de otros cursos, muchos amigos de Buenos Aires, muchos colegas y amigos de Venezuela, eh, gente de Florida, voy a admitir a Tatiana. Bueno, nada, una alegría total. Bueno, y entonces vamos a comenzar. Y comenzamos entonces. ¿A quién no le ha tocado estar en una guardia, estar en un consultorio y que le traigan un paciente que puede ser traumatizado, por supuesto con dolor, o algún paciente con vómitos agudos o crónicos, o algún paciente con convulsiones, o algún paciente con un abdomen agudo, y preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y por dónde empiezo? Bueno, como siempre, vamos a comenzar por la correcta semiología y a revisar a nuestro paciente. Pero también muchas veces en el consultorio tenemos una herramienta que por ahí eh, sabemos utilizar o no sabemos utilizar, pero estaría bueno que aprendiéramos a hacerlo y esa es la idea de la charla de hoy. Y es un ecógrafo que puede ser más sofisticado, menos sofisticado, pero que podemos sacarle un gran provecho porque más allá de las técnicas de la semiología tradicional y de todas las pruebas que sabemos que podemos y que debemos hacer, podemos utilizar este aparato que nos puede ayudar mucho y de forma rápida y no contaminante y de manera que los podemos, gracias a que no es contaminante, repetir a estos estudios. Entonces, nada, sacarle provecho a una herramienta que tenemos en el consultorio que es la ultrasonografía, el equipo de ecografía, ¿sí? Y en este comienzo de la charla quiero hacerle una dedicatoria al profesor Lichtenstein, que es un médico, es francés, y en los años 90 desarrolló este sistema de evaluación que fue el Blue Scan, ¿sí? Un poco por al lado de la cama y un poco por lo azul de las aflicciones respiratorias, este doctor Blue es de Bedside Lung Ultrasound Exam, o de azul, ¿no? Por la cianosis o la aflicción o la angustia respiratoria que tenían los pacientes cuando le llegaban a sus guardias. Brevísimo este cuento, pero es maravilloso y es a quien le debemos las técnicas de exploración rápidas
a este profesor Lichtenstein, médico francés, que durante sus horas de guardia se dio cuenta de que la sala de guardia es donde iba a parar en su hospital todos los equipos viejos. Iban a parar a ese lugar del hospital todos los equipos viejos. Y que por ahí no se usaban en otros servicios, y entonces iban ahí. Y entonces él, en las horas que tenía que atender pacientes, atendía pacientes, y en las horas que estaba así como más tranquilo, ¿qué hacía? Aprendía a usar este ecógrafo, que parecía un trasto viejo, pero no lo era. Y desarrolló la técnica BetBlue, con un equipo que francamente no era de los más suntuosos, ni de primera gama, ni de alta gama, como decimos en Argentina, sino que era un equipo viejo. Y con esto ya los puedo hacer pensar en por ahí ese equipo que tienen en su veterinaria o en el lugar donde trabajan y que por ahí nadie usa o que sí se usa, pero que ustedes lo ven como tal vez un adorno y no lo utilizan aún. Bueno, para todo esto se le debemos a este genio que desarrolló esta técnica. Nosotros probablemente conozcamos, ¿no? O ustedes probablemente conozcan, hayan oído hablar alguna vez de la técnica FAST, de Focused Assessment with Sonography for Trauma, que nos va a permitir descubrir situaciones tales como, rápidamente, un neumotórax, lesiones en el espacio pleural, en la cavidad pleural, lesiones en el espacio pericárdico, ¿sí? Colectas en ambas regiones, compromisos de la pared torácica, porque aunque parezca mentira, la ecografía, si bien todos sabemos que el método complementario para eh, descubrir fracturas es la radiografía, con una ecografía podemos ver soluciones de continuidad en el periósteo. Y cómo no pensar en que una solución de continuidad en una costilla no pueda producir, por ejemplo, un neumotórax. Y esto sí lo podemos ver con el ecógrafo, o sea, compromisos de la pared del tórax y compromisos de los campos pulmonares, ¿sí? Entonces, todo esto lo podemos descubrir con una técnica rápida de empleo del ultrasonido como lo es el FAST. Pero el FAST también nos permite reconocer no solo estas lesiones, sino que clasificar, esto es triage, y seguir, tracking, al paciente, ¿sí? Entonces nosotros con el ultrasonido vamos a clasificar el trauma y lo vamos a poder seguir. Y esta técnica también tuvo otro precursor en la veterinaria que fue Lisiandro. Probablemente, así como lo que les hablé recién de Lichtenstein, hayan oído ustedes nombrar o conozcan este libro, que ya va por su segunda edición, el libro de Lisiandro, ¿sí? Que desarrolló la misma técnica que hizo Lichtenstein, pero en el caso de la veterinaria, ¿sí? Es nuestro par en veterinaria. Pero ustedes saben, Lisiandro, que definió la técnica FAST tanto para el tórax como para el abdomen. En el abdomen vamos a poder reconocer hemoabdomen, ¿sí? Lo que buscamos generalmente es en forma rápida en los lugares donde primero se acumula cuando hay poquito líquido, lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. La ecografía es sumamente precisa y sensible para detectar cuando hay poquito líquido en ciertos lugares, lo vamos a ir a buscar, y si lo encontramos podemos pensar o en un trauma o en la ruptura de alguna víscera hueca, como puede ser la vejiga, la vesícula, alguna víscera del tubo digestivo, o quizás tal vez alguna ruptura de algún órgano parenquimatoso, como el hígado, el vaso, ¿sí? O alguna lesión en las vías urinarias, como ser los uréteres o la uretra. Entonces vamos a encontrar efusiones, rupturas de órganos, como decíamos, órganos cavitados, órganos huecos, la ruptura de masas en el caso de las neoplasias. Vamos a poder predecir o decir más precisamente la aparición de peritonitis. Vamos a ver esto del signo del anillo, que se refiere puntualmente a la ruptura de la vesícula. Vamos a poder ver, bueno, como decíamos, efusiones no solo abdominales, peritoneales, sino retroperitoneales también.
y vamos a poder evaluar la presencia del volumen a nivel de la vena cava y en base a esto poder predecir en cierta medida la función cardíaca, si hay alguna alteración con el corazón. En el tórax, bueno, las lesiones de las que ya habíamos hablado anteriormente. Para no repetirlas, acá las tienen. Eh, y esta técnica nos permite reevaluar al paciente y de hecho deberíamos hacerlo cada 4 horas, de manera de ver, de alguna manera, controlar cómo estamos realizando el tratamiento que hayamos instaurado según el diagnóstico que hayamos hecho, ¿sí? Entonces nos permite diagnosticar y nos permite reevaluar para tomar nuevas decisiones en el caso de que sea necesario. Bueno, Lisiandro también, este es su segunda edición de su libro, eh, está redimensionando esta técnica FAST, a la cual ahora empieza a llamar Point of Care Ultrasound. Otro que también habla de esta técnica es Soren Boysen, se ve clarito, Soren Boysen, que es un nuevo, digamos, adepto a esta técnica de exploración rápida, en el cual también hace un protocolo de preguntas, ¿sí? Mezcla la ultrasonografía con una serie de algoritmos de preguntas que lo llevan a realizar diagnósticos rápidos, ¿sí? Ojo, y acá y en este punto tengo que ser categórica y decir que diagnóstico rápido no es utilizar rápidamente y así nomás la técnica ultrasonográfica. Es con un mínimo entrenamiento que una persona o un veterinario, convengamos, no una persona, sino un veterinario que eh, por ahí no es ecografista, pueda sacarle provecho a ciertos artefactos o no, o a ciertas imágenes o patrones ecográficos para hacer diagnósticos rápidos, de manera de generar un algoritmo y no perder el tiempo tomando decisiones que tienen que ser rápidas, por ejemplo, en un paciente como en los casos en los que les nombré al principio de este encuentro, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta charla va a ser reconocer los artefactos y el significado de los mismos que encontremos con el ecógrafo, reconocer los patrones ecográficos que nos van a hablar de un paciente sano o un paciente enfermo, y protocolizar la exploración ultrasonográfica tanto torácica como abdominal, y también les traje algo para hacer diagnósticos transcraneanos, ahora van a ver, de manera rápida y precisa, ¿sí? Lo cual no quita, o sea, no implica que seas menos seria. Está claro esto. Bien, comenzamos por el tórax. Bueno, hasta hace unos años, y los que ya hacen ecografía no me permiten mentir, recordarán, o bueno, por ahí yo debo ser de las que más tiempo tiene haciendo esta práctica en esta charla. Pero bueno, cuando yo empecé, voy a hablar de mí, cuando yo empecé a estudiar ecografía, en la bibliografía clásica, en las Biblias del ultrasonido, se decía que la ecografía no era útil para el diagnóstico donde había aire, o sea, en el tórax. No era útil, excepto para el corazón, que está compuesto por líquido y sangre. Bueno, no era útil esta técnica porque, como todos sabemos, ahí la vedette es la radiografía y el ultrasonido rebota, digamos, de alguna manera, produce unos artefactos de reverberancia que hace que no se vea nada cuando hay aire, ¿sí? Entonces, hasta hace unos años decíamos que la ecografía no se podía, no tenía valor diagnóstico en todo lo que fuera el tórax, excepto el corazón. Pero hoy por hoy sabemos, y gracias a este precursor de esta técnica que fue Lichtenstein, que podemos hacer diagnóstico indirecto, o sea, diagnóstico a través de artefactos. No vamos a ver la lesión en sí o el patrón de lesión en sí, sino que lo que vamos a ver son artefactos, y la presencia o no de estos artefactos nos va a permitir hacer diagnósticos. O sea, vamos a ver, vamos a hacer algunas comparaciones que nos vayan llevando a lo que quiero decir. Por ejemplo, acá hay una persona haciendo
un movimiento con sus manos, pero lo que vemos reflejado en la pared es una imagen como si fuera un ave, una paloma, y la paloma no está. Lo que nosotros vemos es la imagen de la paloma y sabemos que es una proyección. Esto vendría a ser un artefacto. O, por ejemplo, como en este caso, Juan Carlos, ¿vos querés preguntar algo o se te prendió el micrófono? Eh, ¿Querés hacer alguna pregunta? Si no te silencio, así no se escuchan ruidos de fondo. Ahí está. Bueno, y entonces, lo que decíamos, esto es un artefacto, esto es una ilusión óptica, y lo que vemos en la foto de la derecha, tres cuartos de lo mismo, también es una ilusión óptica. Acá ¿estamos viendo un tiburón? No, estamos viendo la sombra del tiburón si estamos en el fondo del mar y miramos para arriba en contraste el agua con el cielo. Y acá, bueno, acá nos tenemos que imaginar, acá nos imaginaríamos que hay un señor que está nadando sobre su tabla de surf, pero en realidad lo estamos viendo, no, estamos viendo su sombra, ¿sí? Y esto es lo que son los artefactos, ver algo que en realidad no estamos viendo, ¿sí? Y entonces la presencia o no de estos artefactos nos va a ayudar, nos va a servir de herramienta valedera para poder hacer diagnósticos. Bien, es lo que les decía. Fíjense, esta es una imagen de un abdomen. Todos podemos reconocer acá un hígado y una vesícula biliar que además está muy distendida, podríamos decir, y tiene ecos en su interior que sabemos que es barro biliar, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo la imagen del hígado, de la vesícula, de la pared de la vesícula, del barro biliar, de la interfase diafragmática, de esta imagen que tenemos acá, que es el estómago lleno de gas, pero lo vemos. En cambio acá, esta es una imagen de tórax, es un video de tórax, no estamos viendo prácticamente nada, así a simple vista. Pero si hacemos un esfuerzo e interpretamos lo que nos muestra esta imagen nos habla, ¿sí? Tenemos los músculos de la pared del tórax, los músculos intercostales, las costillas que proyectan su sombra acústica posterior, y esto sabemos que es el pulmón. ¿Por qué sabemos que es el pulmón? Porque vemos esta serie de líneas ecogénicas paralelas, ubicadas a distancia múltiplo entre sí, que son las reverberancias que se producen cuando el ultrasonido que emite el transductor choca o incide a nuestro órgano target, en este caso el pulmón, que está lleno de aire. Entonces, sabemos que el aire produce este artefacto. Pero además también hay otro artefacto del que vamos a hablar bien después, que es este movimientito que vemos acá. ¿Lo ven? ¿Dónde está la manito? Hay como un deslizamiento, Marilu. Ah, bueno. Este como deslizamiento son las dos hojas de la pleura moviéndose una sobre la otra, ¿sí? Y produciendo ese movimiento de deslizamiento una sobre la otra, como dije recién. Esto implica que este pulmón está bien ventilado. ¿Por qué? Porque tiene aire, porque lo reconozco por las reverberancias, y sabemos que no hay nada en la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque las dos hojas de la pleura están deslizándose una sobre la otra. A pesar de que con este transductor no las individualizo bien a cada una por separado, pero este movimiento suave de sliding o deslizamiento nos da la pauta de que están una en aposición con la otra, que es un estado conservado. Entonces nosotros si vemos estas rayas horizontales, hiperecogénicas, paralelas, y vemos este deslizamiento, podemos decir que este pulmón está bien ventilado. ¿Estamos viendo al pulmón? No, pero vemos artefactos que nos dicen que esto es así. ¿Sí? Bien, en eso consiste el diagnóstico ecográfico rápido en el tórax. Acá les traje algunos tips, algunas máximas del ultrasonido en el tórax y traje a nuestra reina, la reina máxima. Así que bueno, se las traje así a modo chistoso para que participe también de la charla. Bueno, las costillas interfieren en la visualización de los órganos, o sea, las costillas nos van a dar esas imágenes de sombra de las que hablamos recién.
Solo vamos a ver lesiones cuando estén en contacto con la pleura. Si las lesiones están más profundas en el parénquima pulmonar, lo más probable es que no las veamos. Tienen que estar tocando a la pleura. ¿Por qué tienen que estar tocando a la pleura? Porque si están más en profundidad, lo que va a ocurrir es que el aire que hay en el pulmón sano más superficial las va a tapar, ¿sí? Va a producir estas líneas A y las va a tapar. Solo vamos a ver lesiones en contacto con la pleura, como decía recién. Si no hay lesiones en contacto con la pleura, el diagnóstico va a ser a través de los artefactos de los que estuvimos hablando un poquito. Las efusiones son nuestras grandes aliadas, el líquido, así como el aire es nuestro enemigo de los ecografistas, el líquido es nuestro amigo. Entonces, el hecho de que haya efusiones va a hacer que veamos mejor a las lesiones que estén en profundidad. Y la posición del paciente es fundamental. ¿En esto qué quiero decir? Hay que tener cuidado y quiero hacer hincapié en esto. Si yo quiero encontrar aire libre en el tórax de mi paciente, lo voy a ir a buscar cerca, o sea, para arriba, en las zonas que estén más en alto del paciente. Es decir, si el paciente está en estación o en decúbito esternal, lo voy a ir a buscar cerca de la columna vertebral. En cambio, si quiero o sospecho que mi paciente tiene líquido, una efusión, un derrame pleural, lo voy a ir a buscar en las zonas más declives, ¿sí? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque esto de la posición es una gran ventaja que tiene la ecografía sobre la radiografía. Nosotros no necesitamos posicionar al paciente, salvo para detectar estas cosas, pero si lo tenemos en cuenta, lo podemos salvar o lo podemos sortear a este problemita. La ecografía permite hacer el estudio en distintos decúbitos, los cuales generalmente vamos a elegir el que resulte de los posibles decúbitos, el que resulte más confortable para el paciente, ya que probablemente estemos ante un paciente traumatizado. Entonces, el hecho de colocarlo en una posición predeterminada puede llevarlo a padecer más dolor. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, y en cuanto al equipamiento, ya hablamos un poquito de la técnica en general. En cuanto al equipamiento, nuestro querido doctor Lichtenstein, en este videito que si copian este link, lo van a escuchar, nos habla que no necesitamos equipos muy grandes, con un ecógrafo pequeño vamos a hacer esta técnica en forma satisfactoria. Óptima resolución de la imagen, sobre todo para lo que sea los primeros centímetros. No necesitamos ver muy en profundidad si queremos hacer un diagnóstico rápido en el tórax, ¿sí? Porque donde vayamos muy en profundidad no nos hace falta, porque las lesiones profundas, recuerden que no las íbamos a ver. Tienen que ser equipos de encendido rápido en la medida de lo posible, porque el paciente no puede esperar 5 minutos que se prenda el ecógrafo. Vamos a utilizar transductores de cabezal pequeño, lo vamos a ver un poquito más adelante en la charla, ¿sí? Que pueda acoplarse bien con los espacios intercostales de nuestros pacientes. En el caso del tórax, vuelvo a decir, entonces, los microconvexos son los mejores y podemos trabajar con transductores. Generalmente todos los equipos hoy por hoy son multifrecuenciales, pero trabajar con una frecuencia de 5 MHz en nuestros pacientes estamos bien, tanto para un gatito como para un perro. Pero recuerden esto, que ya lo vamos a ver cuando estemos en el curso de ecografía, cuando más alta es la frecuencia de un transductor, más superficial va a haber. Mientras que si la frecuencia es bajita, nos va a permitir ver tejidos más profundos, ¿sí? No en el pulmón, pero en el resto del paciente sí. El transductor tiene que ser resistente y debe poder desinfectarse, ¿sí? Porque muchas veces lo vamos a utilizar en pacientes que tengan estados, por ejemplo, una úlcera, una herida, ¿sí? Y entonces tiene que poder desinfectarse o tenemos que tener algún dispositivo que nos permita meterlo dentro, pero que al mismo tiempo nos dé una buena imagen. Por ejemplo, film de cocina, con film de cocina, lo intercambiamos y andamos bien. Eh, Tiene que ser
pasible del transporte, si estamos en un lugar hospitalario, al menos que tenga ruedas, y si eh, no podemos hacerlo también con un transductor, con un equipo portátil y vamos a andar muy bien. Y recordar que la tecnología que tenemos que utilizar para hacer diagnósticos rápidos es simple, ¿sí? No necesitamos grandes cosas. Acá están los transductores, la variedad de transductores que podemos usar, el microconvexo, ¿sí? Del que les hablaba, permite acoplarnos bien en los espacios intercostales de nuestro paciente, el lineal, que lo podemos usar en forma perpendicular o paralelo a las costillas, y este otro que es un transductor phase array, que es el que se utiliza habitualmente en cardiología porque permite hacer Doppler continuo. En este caso, el Doppler no es necesario para el FAST, pero también sepan que si lo que tienen es un transductor phase array porque ese equipo lo utilizan para hacer cardiología, bueno, bienvenido sea, también sirve para hacer la técnica FAST. Bien, continuamos. Mínimamente vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones del seteo. No quiero ser demasiado específica con esto hoy, pero les recomiendo que siempre que vayan a utilizar un ecógrafo, lean primero el manual o la guía del usuario, ¿sí? Porque de esa manera vamos a tener bien la mano hecha, que llegamos, tocamos el botoncito que corresponde y listo, no que tenemos que estar mirando dónde está el botoncito de medir, cómo pasó de modo B a modo M, dónde modificó la ganancia o el ángulo de barrido o la profundidad o la frecuencia, nada. Tenemos que tener el manual leído para que no nos sorprenda la urgencia buscando un botoncito, ¿sí? Eso se los recomiendo porque no sé, en Venezuela, en Florida, pero acá en la Argentina, en general, todos los veterinarios tenemos un gen ligado al de veterinario, un gen que dice que no nos gusta leer los manuales y eso no está bueno. Tenemos que leerlos una vez y listo. Bueno, y ahora manos a la obra. Vamos a pasar a hacer nuestras técnicas de exploración rápida. Vamos a empezar a ver los distintos artefactos que tenemos que reconocer. Primero, lugares desde donde vamos a abordar el tórax de nuestro paciente. Podemos hacerlo desde la región preesternal, ¿sí? De la región del pecho, entre las escápulas, ¿sí? Desde este lugar vamos a ver muy bien, desde la entrada del tórax, efusiones pleurales en apical, masas en la base cardíaca, tumoraciones en el mediastino craneal, ¿sí? Linfonodos, timomas, por ejemplo, abscesos, que se pueden dar en esta región. Otra ventana que podemos llegar a utilizar, sobre todo en pacientes que son de pequeña talla o en gatitos o en cachorritos, va a ser la ventana subsifoidea, que nos va a permitir evaluar todo lo que sea el mediastino caudal y y los lóbulos pulmonares diafragmáticos, ¿sí? Y la otra ventana muy utilizada es la ventana que llamamos intercostal o paraesternal, perdón, tanto derecha como izquierda, ¿sí? Recuerden que nosotros la técnica FAST la tenemos que realizar en la medida de lo posible en el decúbito más confortable para el paciente, tal vez el único que le permita respirar, ¿sí? También les cuento así a modo de chisme que también existe la ecografía transesofágica que nos permite ver, por ejemplo, el corazón súper bonito, pero digamos, no es una técnica que se utilice en la rápida, en la diaria, ¿sí? Tampoco hay tantos transductores de esto y además de este tipo, y además tiene que estar nuestro paciente sedado, ¿sí? Cosa que en un paciente traumatizado o en un paciente que viene con un abdomen agudo, salvo que sea sedarlo para evitarle el dolor que viene sintiendo, la verdad es que todavía no estaríamos en condiciones de decidir si es seguro sedar a este paciente. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, por lo tanto, lo de la transesofágica se las traje a modo de cuento, de chisme. Sepan que existe, pero no es para emplear en esta técnica. Bueno, y vamos a empezar a ver los distintos signos, y acá esta es la parte de esta charla donde yo me pongo a dibujar, ¿sí?
Signo del cocodrilo. ¿Por qué se llama signo del cocodrilo? ¿O a qué estamos llamando signo del cocodrilo? No sé si interpretan, voy a sacar el lapicito y voy a volver a- a señalar. No sé si interpretan mi dibujito. Esta es la superficie de nuestro paciente, esta es la musculatura del tórax, la musculatura intercostal, las costillas y las sombritas que proyectan las costillas, la doble línea de la interfase pleural, ¿sí? La hoja parietal, la hoja visceral y las líneas A, ¿sí? Para que se ubiquen. Y signo de cocodrilo es aquel que Piqui, ¿está? Es aquel que se forma como si acá tuviéramos un ojito de cocodrilo, acá el otro ojito del cocodrilo, no sé por qué me sale en amarillo, ahora lo voy a cambiar, y son los ojitos del cocodrilo como que asomándose, los alligators, asomándose de la superficie del agua. Por eso a esto lo llamamos signo del cocodrilo. Esperen que quiero pasar a... No marcador. Quiero pluma y quiero rojo. Piqui, así. ¿Sí? Este es el ojito, ¿sí? El signo del cocodrilo. Acá está el ojito del cocodrilo y acá está. ¿Sí? Piqui. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la imagen siguiente. Acá lo tienen al cocodrilo, ¿sí? Esto es el signo del cocodrilo. Serían los ojitos que están en donde deberían estar las sombritas de las costillas. También este signo del cocodrilo es conocido como signo del murciélago, ¿sí? El murciélago sería este es el cuerpito del murciélago y estas son las alitas, ¿sí? O bat sign, ¿no? Murciélago o bat sign. Es el pulmón aireado, altamente reflectante, hace que se vean estas líneas A, ¿sí? Y las costillas que asoman de la superficie del agua que corresponde a las hojas de la pleura deslizándose. En realidad, el signo del cocodrilo es más una imagen veterinaria y el signo del murciélago es más una imagen de medicina humana. Y esto es porque eh, las costillas de nuestros pacientes son más bien redondeadas, mientras que las costillas nuestras de los humanos suelen ser achatadas. Entonces, da más la idea de un murciélago o más la idea de un cocodrilo. Igual yo considero que la gente o Liechtenstein, o los que le fueron dando los nombres a los distintos artefactos, algún nivel de sustancia rara consumieron, porque comparan las cosas así muy alocadamente, pero creo que es bastante fácil de reconocer el cocodrilo y el murciélago en este caso. Bien, vamos a la siguiente. Las líneas A de las que hablábamos eran estas, ¿sí? Producidas por el ultrasonido, deslizándose en el parénquima pulmonar, ¿sí? Y produciendo estas reverberaciones que están dispuestas entre sí a distancia múltiplo. Y ustedes dirán, ¿múltiplo de qué? Múltiplo de esta distancia de acá, ¿sí? Es la repetición de esta distancia, de la distancia que hay entre la superficie del paciente y las hojas pleurales, ¿sí? Estas líneas A las vamos a ver en forma hiperecogénica, paralelas entre sí y generalmente hasta el final de la pantalla, ¿sí? Puede ser que no sea así, que las dejemos de ver a una cierta profundidad, pero en general suelen ir hasta el final de la pantalla. ¿Hasta acá vamos bien? Alguien que me diga que sí mientras tomo un poquito de agua. ¿Se durmieron? ¿Se cortó? Perfecto, Sí, doctora, perfecto. perfecto. Muchas gracias. Perfecto todo. Bueno, yo necesito que alguien o pregunte o haga algún ruidito para saber que no estoy hablando sola contra la pantalla, que nada. Creo que estoy con el teléfono acá y me hubieran llamado y me hubieran dicho, che, para que acá estamos perdidos todos. Bueno, y este deslizamiento, bueno, hasta acá hablamos del signo del cocodrilo, las costillas y las líneas A. Ahora vamos a repasar esto del sliding, ¿sí? Que es este movimiento. Esperen que eh, tengo que sacar y volver a la flechita, ¿sí? El sliding es este movimiento que vemos acá, de deslizamiento entre las dos hojas de la pleura.
En este caso estamos haciendo un corte longitudinal con un transductor lineal, lo estamos poniendo paralelo a las costillas, y en este otro caso vemos el sliding también y colocamos al transductor perpendicular a la dirección de las costillas. Y entonces vemos la sombrita que estas producen, ¿sí? La sombra que estas producen. Bien, ya hablamos. Lo dijimos al principio de la charla, lo nombramos hasta acá. Signos de un pulmón bien ventilado, deslizamiento, líneas A y la imagen del cocodrilo, ¿sí? Eso es básico. Si ustedes quieren saber si un pulmón está bien ventilado o no, tienen que buscar esas tres cosas. Miren qué fácil. Ahora vamos a empezar a ver una serie o a describir una serie de imágenes que también se ven durante la exploración FAST o T-FAST, la del tórax, ¿sí? Que se ven cuando hay un cierto nivel de líquido. Ustedes saben que en el tórax hay una serie de elementos secos, los parénquimas, el aire, y una serie de elementos húmedos, el líquido, ¿sí? La sangre, que hacen que estén en equilibrio y que en equilibrio nos dan esta imagen de pulmón bien ventilado como hablamos hasta recién, cocodrilo, deslizamiento y líneas A. Pero que cuando empiezan a haber problemas aparecen estos otros artefactos. Vamos a empezar hablando entonces de estos artefactos, los que llamamos cohetes o land rockets o líneas B. A mí me gusta decirle líneas B, que por un lado es bastante más serio y bueno, nada, ya que hablamos de líneas A, también hablemos de líneas B. Las líneas B se van a formar a partir de la pleura, ¿sí? Hacia abajo, como líneas hiperecogénicas, ¿sí? Que lo normal es que haya o ninguna o hasta tres por espacio intercostal. Si ustedes consultan la bibliografía acerca de este tema, van a ver que van a encontrar en la bibliografía veterinaria que habla de hasta tres por espacio intercostal o delgaditas, y en la bibliografía de humanos habla hasta cinco, ¿sí? Y se forman a partir de la pleura y son bien verticales, ¿no? Como eso que me salió torcido, bien así, bien derechita, ¿sí? A partir de la pleura. Y se forman por escaso contenido de líquido surfactante en el espacio pleural y hacen estas imágenes, ¿sí? Que cortan a las líneas A, pero que no las borran, ¿sí? Que pueden llegar hasta el final de la pantalla o pueden dejar de verse El antes. sitio Rambito ya un mes que prendió. Qué Hola rápido. Mari, ¿se te prendió el micrófono o querés consultar algo? Bueno, te silenciamos. ¿Listo? Em, pueden aparecer en caso normal, conservado, como decíamos recién, hasta tres y delgaditas por espacio intercostal. Ahora sí, son más gruesas o son más de tres por espacio intercostal, ahí ya estamos en una situación patológica. Recuerden, líneas B pueden ser normales si son hasta 3 y son finitas. Si no, si son más gruesas o son más de 3, tenemos que considerar que estamos ante la posibilidad de un problema. Entonces, ¿cuándo pueden aparecer? Cuando tengamos un edema cardiogénico, con edemas que no sean cardiogénicos y no traumáticos, por ejemplo, los edemas que se producen por electrocución, por descargas eléctricas. También pueden aparecer en el caso traumático, en el caso de haber contusiones, en el caso de haber hemorragias pulmonares por coagulopatías, o en el caso de las neumonías agudas. También pueden empezarse a ver las lesiones como pequeñas líneas B, ¿sí? Entonces, tenemos que controlarlo. Esta lesión amerita el control ese que decíamos, al menos cada 4 horas de seguimiento del paciente, y solo se ven en la periferia. Es decir, nosotros no vamos a ver líneas B que salgan de acá. Siempre nacen de la línea pleural, ¿sí? Las vamos a ver tanto desde las paredes torácicas del paciente como desde el diafragma también. ¿Cómo las vamos a ver? Como este ejemplo que me encanta poner de comparación, como un puntero láser, ¿sí? Y son estas liñitas que vemos acá, ¿sí? Que deben ser finitas, delgadas y no más de 3 por espacio intercostal. Fíjense que esta ya es más gruesita, ya es más gruesa, ¿sí? Bien.
Comienzan siempre a partir de la pleura, son similares a un láser, como les dije recién. ¿Borra las líneas A? No, cuando son normales no las borran, pero cuando son muchas pueden hacer como una cortina, más o menos como en esta región de la derecha de la imagen, y entonces empiezan a borrar las líneas A. Si las borran, son patológicas. Se mantiene el sliding desde ya, porque nacen desde desde las hojas de la pleura. Hasta 3 son normales, como decíamos, y si son más de 3 o gruesas, indican anormalidad. Esto ya lo dijimos. Bien, vamos a la siguiente. Tenemos otras líneas también. Tenemos líneas A, que son conservadas, como decíamos, líneas líneas B, de las que ya hablamos, y también existen las líneas E, que se llaman de enfisema y que nacen desde más arriba de la pleura. ¿Y cuándo ocurren estas líneas? Ocurren cuando tenemos algún grado de enfisema a nivel de las paredes del tórax, ¿sí? Son hiperecogénicas también, y cuando hay aire que se extravasa, porque, por ejemplo, tengamos una fractura de una costilla, y se encuentre lesionada la pleura, podemos llegar a encontrar aire dentro de las capas musculares, como vemos en esta foto. Acá, ven esta de acá. Esto es aire entreverado entre las fibras musculares, ¿sí? Y esto es lo que va a dar lugar a probables líneas E, ¿sí? Esto es una cortina, porque hay mucho aire. ¿Mm? Bien, continuamos. Vamos a ver ahora los signos que nos pueden llegar a hablar de una consolidación pulmonar. ¿Y cuáles van a ser estos? ¿Qué es lo que caracteriza a una consolidación pulmonar? Una región o sea, ¿y a qué llamamos consolidación? A una región del pulmón con presencia de fluido, que puede ser por edema, por exudados inflamatorios, pueden ser contenidos celulares, pus, sangre, agua, detritus, dependiendo de qué sea lo que los origina, ¿sí? Desde ya que va a ser diferente el caso según cuál sea la causa, ¿sí? Lo cierto es que vamos a tener a los alvéolos y a los pequeños bronquios ocupados con líquido, generalmente más o menos celular, pero con líquido en general. El pulmón va a estar ventilado, el aire puede llegar al pulmón, pero lo que ocurre es que en los terminales tenemos presencia de líquido, ¿sí? Etiologías para que esto ocurra, bueno, neumonía, pleuritis, hemorragias, edemas, contusiones, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infartos, neoplasias, en fin, múltiples causas nos pueden llevar a una consolidación. ¿Cómo se ve la consolidación? En general, las consolidaciones se van a ver en proximal regulares, ¿sí? Porque la consolidación, para que nosotros la veamos, tiene que estar en contacto con la pleura. Entonces, lo proximal va a ser regular. Pero en distal van a ser irregulares, ¿sí? Porque va a ir avanzando en forma desorganizada a lo largo del parénquima. En general, todas las consolidaciones suelen estar en contacto con la pleura, el 90%, y esto está buenísimo para nosotros porque como ocurre eso, es muy probable que podamos encontrarlas con facilidad, ¿sí? Las vamos a ver bien. Si tuviéramos consolidaciones en la profundidad, podría ocurrir que no fuera sencillo para nosotros verlas, ¿sí? Con una ecografía. Suelen verse como masas sólidas con buena transmisión sónica. ¿Por qué digo esto? Porque como tienen mayor porcentaje de líquido, se van a ver muy bien ecográficamente. Suelen verse hipoecogénicas porque todo el pulmón se ve hiperecogénico y entonces en contraste las consolidaciones se ven hipo o anecogénicas. Para los que no hacen ecografía aún, ecogénico es lo blanco, brillante, hiperecogénico es más brillante todavía, y lo hipo o anecogénico es lo que tiende de gris, de las distintas gamas de grises, a lo negro, ¿sí? Va a aparecerse esta porción de pulmón al hígado o al vaso, sobre todo al hígado, y le va a dar esa imagen como de hepatizado, ¿sí? Esas imágenes que veíamos en las necropsias de cuando estudiábamos
que decíamos el pulmón está hepatizado, ¿por qué? Porque se parecía al hígado. Bueno, en ecografía también se parece al hígado, porque como los bronquios van a estar llenos de líquido, el parénquima pulmonar se va a parecer al parénquima del hígado, que tiene vías biliares y que tiene distintos tipos de venas, propias y portas. Entonces, los bronquios llenos de líquido se van a ver como las venas portas, ¿sí? Eh, esta lesión va a poder abarcar a una porción de un lóbulo, a todo un lóbulo o a todo el pulmón, ¿sí? Eh, Puede ocurrir, lo más probable es que no tengamos pérdida del volumen, sin pérdida del volumen del parénquima pulmonar, porque cuando cursa un pulmón con pérdida de volumen, generalmente estamos ante una atelectasia. En el caso de las consolidaciones no se ve pérdida de volumen, pero como el tejido pulmonar va a estar más visible eh, está lleno de líquido, se van a borrar las líneas A que se formaban por la reverberancia, porque no va a haber tanto aire, y se van a borrar las líneas B, porque va a estar consolidado el parenquima pulmonar, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a ver en los distintos niveles de consolidación? Bueno, según el tamaño de la consolidación y de la forma y de lo que la esté ocasionando, vamos a tener distintos tipos de consolidaciones, ¿sí? Por un lado, la fragmentación, ¿sí? Que es la que se ve como estructuras, así como triangulares, ¿sí? Donde por ahí veamos bronquios, por ahí si le ponemos Doppler veamos vasos. Lo cierto es que vamos a ver estas áreas hipoecogénicas, acá las líneas A, ¿sí? Acá líneas A, pero en el lugar donde está la fragmentación, las líneas A se borran, ¿sí? Así de contornos irregulares, y vamos a ver el parénquima hipoecogénico, porque todo esto se ve hiperecogénico, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Como estas lesiones que tenemos acá. Fíjense, esta es un signo de fragmentación. Este otro también es un signo de fragmentación. Y este otro de acá también, y estos otros más pequeños también son signos de fragmentación, ¿sí? Ocurren por neumonías que están progresando o que están evolucionando, ¿sí? Pueden ocurrir, por ejemplo, ante un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Donde una arteria deja de irrigar una región y aparecen así con estas formas de triangulitos, ¿sí? Todo un área no irrigada de pulmón, ¿sí? En forma triangular, dado por la oclusión de una arteria con un émbolo o con un trombo, ¿sí? Y tienen esta forma de fragmentación. Estas son neumonías progresando, o sea, haciéndose más graves o curándose, o sea, evolucionando a raíz de un tratamiento. Y todos tienen estas formitas así como de triangulito. Ese es el signo de la fragmentación. También podemos tener otro signo, el signo nodular, que se van a ver lesiones tipo así, tipo ovaladitas o redondeadas, ¿sí? De menor o de mayor tamaño, pueden ser más grandes. Estas lesiones van a borrar a las líneas A, ¿sí? Y van a borrar la posibilidad de líneas B en ese lugar y van a borrar el deslizamiento en el lugar donde contactan con la pleura, ¿sí? Estos pueden ser focos de consolidación o de neumonía, pueden ser neoplasias, ¿sí? Esas son las lesiones más frecuentes. Pueden ser abscesos también. Bien. Fíjense, estos son unos videitos que ahora los vamos a poner a andar. Esperen que tengo que borrar. Tengo que poner esto, la flechita. Fíjense, esta es la típica consolidación, ¿sí? Ven que borra las líneas A, borra las líneas A, no aparecen líneas B en ese lugar. Fíjense esta otra, esta es más grande, ¿sí? Y en el lugar donde contacta con la pleura, deja de haber deslizamiento, ¿sí? Las neoplasias en general tienen esta forma, como la imagen acá de la derecha, ¿sí? A las neoplasias en general, la partecita que toca con la pleura se la va a ver bien, pero la parte que ya es más ovoidea y por lo tanto no contacta con la pleura, no vamos a ver bien los contornos. O sea, a estas lesiones es fácil medirles la profundidad,
pero no es tan fácil medirles el ancho, porque hay una parte que queda bajo un pulmón bien ventilado y entonces no la estamos viendo. O sea, medir el ancho de estas lesiones es bastante impreciso, conviene medirlas en profundidad. Bien. También podemos tener el signo del escalón, que es una variante del signo tisular que lo vamos a ver después. Esto es cuando se da, por ejemplo, esperen que pongo el lapicito de vuelta, cuando se nos colecta líquido focal, por ejemplo, una hemorragia en el espacio pleural. Y tenemos, esto es todo como líquido, ¿sí? Esto por eso le hago onditas, quiere decir que hay líquido, ¿sí? Y nos hace como un escalón, por eso se llama signo del escalón. Puede aparecer en efusión pleural focal, puede aparecer si hay un desgarro de la musculatura intercostal, esta de acá, o si hay una fractura de una costilla y produce lesión del tejido muscular y produce una hemorragia en la cavidad pleural. Puede ocurrir si hay un hematoma subcostal, si hay una hernia diafragmática, porque también la podemos ver en relación al diafragma, o, por ejemplo, cuando hay líquido y tenemos agrandamiento del atrio izquierdo, ¿sí? Y solo la vamos a ver si la lesión ocurrió en la periferia del pulmón. Si no, obviamente no la vamos a ver. Por lo mismo que decíamos al principio de la charla. Un signo del escalón, fíjense, la pleura que viene por acá, acá abajo de la costilla se separa, ¿sí? Y sigue por acá. Y que tenemos acá una hemorragia con cierto nivel de organización, ¿sí? Otra consolidación, otro signo del escalón, fíjense acá, y ocurre bien por debajo de la costilla, ¿sí? Vamos al siguiente. Signos de líquido pleural. Cuando hay líquido o efusión pleural, lo que va a pasar es que las hojas de la pleura se separan y hay mucho líquido entre ellas. Entonces, este líquido que va a estar acá, no vamos a ver a las dos hojas de la pleura, se va a perder el deslizamiento porque ya no están en contacto y vamos a ver, por ejemplo, lóbulos pulmonares, ¿sí? Flotando en este líquido pulmonar. También es probable que veamos coágulos de fibrina, eso no es infrecuente verlo, ¿sí? Ese es el signo de la efusión pleural, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver? A la efusión pleural, ¿cómo la estamos viendo? En este caso saco esto, fíjense, como áreas anecogénicas que nos permite ver mejor, por ejemplo, esto que está acá, que es el ligamento cardiofrénico, que es uno de los elementos de sostén del corazón en el tórax, ¿sí? Si vemos esta como telita, como este eco lineal flotando, es el ligamento cardiofrénico que sostiene al corazón desde el ápex cardíaco, es una variante del pericardio fibroso que se une al diafragma. Y acá también vemos cruzando, si se fijan, a la vena cava. ¿La ven ahí? Esta es la vena cava también cruzando desde el abdomen hacia el tórax, ¿sí? Esta es una efusión pleural, que fíjense, coincide con que este es la interfase diafragmática, el diafragma, y también hay algo de líquido acá, algo de líquido ascítico en el abdomen. Otra efusión pleural, fíjense, vemos los lóbulos pulmonares como que flotando dentro del líquido pleural, y fíjense, acá también lo vemos, efusión pleural, ¿sí? Lo vemos también en esto que es el modo M, también lo podemos ver. Estos dos de acá no son videitos, fíjense acá otra efusión pleural, con algo de efusión pericárdica a este nivel, un poquito de efusión pericárdica y efusión pleural, ¿sí? Fíjense, esto lo vamos a ver en un videito un poco más adelante, pero fíjense acá, el atrio derecho está colapsando, está con las paredes como para adentro. Esto es porque la presión en esta efusión pericárdica supera a la presión que hay adentro del atrio derecho y produce esto que se llama eh, colapso del atrio derecho o taponamiento cardíaco. Lo vamos a ver en un ratito.
Dejamos las consolidaciones, el líquido libre y pasamos a ver ahora a la telectasia, de la cual ya dije una palabrita en una diapo anterior. Es el colapso o cierre del pulmón, ¿sí? El pulmón está como chiquito, como seco. ¿Por qué? Porque hay ausencia o flujo muy reducido de gases dentro de ese pulmón. No está ventilando bien. Y entonces el pulmón se colapsa, ¿sí? El pulmón disminuye su volumen y los alvéolos están colapsados y no contienen gas. Causas para que esto ocurra no nos vamos a detener: por obstrucción intraluminal de los bronquios, de las vías aéreas, o por compresión extrínseca. Les dejo las entidades que pueden dar lugar a una o a la otra. No nos detenemos mucho, seguimos. Signos de atelectasia, fíjense, el pulmón que está chiquito y muy ecogénico flotando en el líquido. Acá tenemos un pulmón atelectásico, o por lo menos un lóbulo pulmonar atelectásico, ¿sí? Se pierde el sliding porque el espacio pleural está lleno de líquido, ¿sí? Y tenemos este signo como de lengua, donde el pulmón está flotando como una lengua en el líquido pleural, ¿sí? O esta otra imagen de acá que llamamos corazón en medusa, ¿sí? Porque a los perfiles de los lóbulos pulmonares se les adhieren coágulos de fibrina y parece como la cabellera de la medusa. Mucha imaginación también, ¿eh? Pero también aparecen otros signos, como este que es el signo del sinusoide, ¿sí? Este de acá se ve mejor. Vamos a verlo acá. Fíjense, tengo un modo B, en este líquido pleural paso al modo M y veo como este sinusoide que se hace acá es el pulmón moviéndose al ritmo de la respiración en el líquido de fusión pleural. O acá en estas ondas de sinusoide más grandes, o como en este video, así que es el signo de la lengua del que les hablé hace un ratito, ¿sí? Todos estos son signos que nos dicen que el pulmón está atelectásico flotando en el líquido pleural. Perdón, vamos terminando ya con los artefactos. ¿Y qué pasaba si había aire? Si había aire se producían reverberancias. Y si había aire dentro de los pulmones se producían líneas A. Cuando se separan las hojas de la pleura y en el espacio pleural no hay líquido, sino que hay aire, lo que nosotros vamos a ver son continuas líneas A, pero líneas A que están quietitas. No vamos a tener sliding. ¿Por qué? Porque no vamos a ver a las hojas de la pleura parietal deslizándose sobre las hojas de la pleura visceral, ¿sí? Ya no se van a deslizar. Entonces vamos a ver muchas líneas A, pero la hoja de la pleura recién va a aparecer abajo y pegadita a los lóbulos pulmonares, ¿sí? Entonces, en todo este espacio lo que hay es aire. Y entonces seguimos viendo líneas A, pero lo que no vamos a ver es el sliding al nivel donde se encuentre el neumotórax, ¿sí? El neumotórax puede ser masivo, como en este ejemplo que les puse a la izquierda, o puede ser parcial. En el caso del neumotórax parcial, lo que pasa es que a partir de un determinado momento, las hojas de la pleura que estaban juntas y se deslizaban, se empiezan a perder. Y lo que tengo es hasta acá, hasta este punto que se llama punto pulmonar, deslizamiento. Y a partir de acá ya no hay más deslizamiento, pero sigo viendo las mismas líneas A que veía si el pulmón estaba bien ventilado, ¿sí? Acá voy a ver líneas A con deslizamiento y acá voy a ver líneas A también, pero sin deslizamiento. ¿Por qué? Porque las hojas de la pleura se empezaron a separar. ¿Entienden? Alguien que diga que me entiende o alguien que me diga que no me entiende y me interrumpa y me pregunte. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Están ahí? perfecto, perfecto. Bueno, gracias, Manuel. Vamos bien, Gaby. Gracias, Carlitos. Bueno, y
últimos de los signos, el signo de la orilla. Al signo de la orilla lo encontramos, ¿sí? Como si fuera una playa. La orilla es esta, ¿sí? Ahí, el límite entre el agua y la arena. ¿Mm? Bueno, el signo de la orilla se llama cuando a partir de un determinado punto del tórax cortamos al modo B, pasamos a un modo M y tenemos el agua esta, y la arena, ¿sí? En la playa. Esto está quietito, no se mueve porque el músculo no se mueve y a partir de la interfase pleural, perdón, que es esta de acá, ¿sí? Acá están las sombras de las costillas, a partir de ahí vemos todo este granuladito que es en el modo M la representación del parénquima pulmonar, ¿sí? Lo mismo, esta es una imagen mía y esta es una imagen de un libro. ¿Mm? Pero las dos representan lo mismo. ¿Mm? Entonces, en este caso, si tenemos un pulmón que está bien ventilado, tenemos esto de acá, tenemos signo quietito del músculo, el agua en la orilla, el agua en la playa y la arena, ¿sí? Esto está conservado. Pero fíjense, acá tenemos todo código de barras. Esto todo código de barras es porque tenemos un neumotórax. Y si esto fuera un video, veríamos que todas estas líneas A no se mueven, están todas paralelas, muy juntitas y no se mueven. Y fíjense, si tenemos, esto sí es un neumotórax masivo, pero si es un neumotórax parcial, donde encontremos el pulmón bien ventilado, vuelve a la normalidad, a ser granular, y donde no tenemos pulmón bien ventilado, lo vemos como código de barras, ¿sí? Entonces, código de barras es porque está todo quieto. ¿Por qué? Porque no hay deslizamiento. ¿Y por qué no hay deslizamiento? Porque hay aire entre las hojas de la pleura. Bueno, y ahora, y ya como la última parte de esta charla, vamos a ver la técnica. Yo les dije que que Lichtenstein primero, el médico de humanos, valga la redundancia, inventó la técnica Beth-Blue y que Lisiandro y Sorenboysen, Lisiandro primero la FAST y Lisiandro y Sorenboysen la técnica POCUS. Y en el hospital escuela de nuestra facultad, nosotras, muchas de las docentes del diplomado que vamos a dar en Florida para ustedes, la doctora Uribe, la doctora Dana, la doctora Molina, yo quien les hablo, y Gaby López y la doctora López también, generamos un protocolo de técnica de exploración rápida para nuestra realidad en nuestro hospital escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Y es así que inventamos este protocolo para el tórax y también para el abdomen, ¿sí? Lo hicimos también con el doctor Federico Curra, un cardiólogo del servicio de cardiología de nuestra facultad. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una exploración rápida del corazón, una exploración rápida del tórax, una exploración rápida para el abdomen e incluimos, y se acuerdan que al inicio de la charla les dije que íbamos a ver algo de transcraniano, la exploración rápida del nervio óptico haciendo ecografía de ojo y anotando en planillas, las planillas son estas, que si quieren después se las comparto, rápidamente clasificamos al paciente. ¿Por qué? Porque anotamos los signos que vamos viendo en cada lugar en estas casilleros, o sea, una crucecita y basta, y de esta manera, entre esta planilla y esta otra, tenemos clasificado totalmente al paciente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer cortes del corazón en eje corto y en eje largo, dos cortes nada más, dos cortes, perdón, en eje corto y uno en eje largo. Vamos a hacer una imagen de ojo donde podamos medir el nervio óptico. Vamos a tratar de ver la presencia de estos artefactos de los que hablamos en tres puntos del tórax, el pulmonar caudal dorsal, el pulmonar medio y el pulmonar ventral, tanto de la derecha como de la izquierda, y asentamos las características que vayamos viendo en cada lugar y listo, quedó clasificado nuestro paciente rápidamente. Entonces, vamos a hacer hincapié en el del tórax, porque empezamos por el tórax, o sea, en el punto dorsal izquierdo y en el punto medio izquierdo y en el punto ventral izquierdo. Y anotamos si hay deslizamiento, si hay líneas B, si hay signo del escalón y cómo está el espacio pleural. Vamos anotando en cada lugar, ¿sí?
Y de esta manera tenemos clasificada la presencia de alteraciones o no dentro del tórax, tanto izquierdo como derecho. En el derecho también vamos a tener que hacer hincapié no solo en el parénquima pulmonar, sino que también vamos a tener que hacer un corte en eje corto y un corte en eje largo del corazón. En el corte en eje corto pasamos al modo M y medimos eh, el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, el ventrículo derecho y anotamos si hay presencia de fusiones o no, ¿sí? Anotamos la frecuencia cardíaca que la podemos tomar en el modo M y listo, clasificado. También vamos a medir el atrio izquierdo y la aorta y vamos a hacer la relación entre ellos para ver a ver si este atrio está agrandado o no. En el caso del nervio óptico lo dejamos para un poquito más tarde en el final de la charla, ¿sí? Como les decía, vamos a hacer un corte en eje corto del corazón, vamos a pasar al modo M y vamos a hacer las mediciones del tabique y del ventrículo izquierdo, ¿sí? Las vamos a anotar en la tablita. Y también vamos a medir la frecuencia cardíaca midiendo entre dos picos sistólicos, ¿sí? En general los ecógrafos están puestos midiendo esto, sabemos la frecuencia cardíaca, lo mismo que de acá a acá, lo mismo que de acá a acá, ¿sí? Es un buen dato de parámetro de funcionamiento cardíaco medir la frecuencia cardíaca. Vamos a la siguiente. Vamos a calcular en función de medir el tabique, el ventrículo izquierdo y la pared libre, vamos a poder calcular el porcentaje de acortamiento fraccional. En este caso, el porcentaje de acortamiento fraccional se realiza haciendo una relación entre el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, ¿sí? Hacemos una relación entre ambos, hacemos diámetro diastólico menos diámetro sistólico sobre diámetro diastólico y con eso calculamos el acortamiento fraccional, ¿sí? Fíjense qué dato importante ante un paciente que sospechamos, por ejemplo, una cardiopatía, ¿sí? Saber cómo se está contrayendo el corazón, que es de esto que nos habla el acortamiento fraccional, que sabemos que el valor promedio anda alrededor de 36, con valores extremos más o menos entre 28 y 42. Rápidamente, calculando esto, es una medida sencillita, sabemos cómo se está contrayendo el corazón, cómo está la función sistólica cardíaca. Luego podemos hacer un corte o debemos hacer un corte a nivel de la base cardíaca en eje corto y podemos medir a ese nivel el diámetro de la aorta y el diámetro de la aurícula izquierda. Y haciendo la relación entre ambas podemos saber si la aurícula está agrandada o no, ¿sí? Más o menos esta medición, la relación entre el atrio y la aorta, tiene que dar, esperen que después vuelvo a esta diapo porque quedó intercalada, tiene que dar en el perro aproximadamente 1 a 1, aproximadamente. Lo normal es hasta 1,2. Y en el gato también pensamos en 1,1, pero podemos tolerar hasta 1,4, ¿sí? Hoy por hoy se ha extendido estos valores 1,4, 1,6. Es normal, ¿sí? Y hacemos la relación entre la aorta y el atrio izquierdo, porque no hay tablas de valores normales del atrio izquierdo. Siempre se hace en comparación con la aorta. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Que esta relación está normal? ¿Cuántas veces este diámetro puede ser incluido en este otro? Por lo menos 2 o 3. Este atrio está, por lo tanto, muy agrandado, ¿sí? Y volvemos a la diapo anterior y a la anterior. Fíjense, yo les dije, también vamos a hacer un corte en eje largo cardíaco. ¿Y por qué nos interesa el corte en eje largo cardíaco? Porque podemos ver la posibilidad de encontrarnos con esta circunstancia y alguien que prenda el micrófono y me diga qué cree que estar viendo acá. Si esto es efusión pleural, pericárdica, ventrículo izquierdo, les puse los nombres, tabique interventricular, la pared del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, eh, la aurícula derecha, la aorta y la aurícula izquierda. ¿Qué les parece que pasa en este corazón? ¿Qué pasa con esta pared?
¿Alguien se anima a decir algo? Que no sea Carlos, que no sea Yenen, que no sea Sabri. Gaby, en el chat están escribiendo. Ah, es que no tengo el chat prendido. ¿Para qué prendo el chat? Pensé que iban a prender el micrófono. Gracias, Carlitos. A ver. Derrame pericárdico y taponamiento. Muy bien, Edgar. Muy bien. Esto es lo que es una disfunción diastólica del ventrículo derecho. No se puede llenar. No se puede llenar y por eso flamea. ¿Pero por qué no se puede llenar y flamea? Porque la presión en el pericardio, lleno de líquido, supera a la presión que hay dentro del ventrículo y de la aurícula y no las permite llenarse de sangre. ¿Sí? Es una disfunción diastólica. Claro, muy bien. Eileen, aplasta la aurícula y produzca taponamiento, en realidad. Muy, muy bien, muy bien. ¿Hay fusión pericárdica? Sí, hay mucha fusión pericárdica. Sí, sí, sí. Bien, bueno, voy a dejar el chat prendido porque veo que no prenden el micrófono y les gusta más escribir que hablar. Bien, no tengo problema. Bueno, esto lo vimos. Y pasamos al abdomen rápidamente. En el abdomen todo es más sencillo porque ya no nos valemos de artefactos, nos valemos de los hallazgos que encontramos concretamente. Y entonces vamos, según nuestro protocolo, a determinar 4 puntos que hay que explorar sí o sí. El punto abdominal craneal, el punto abdominal derecho, el punto abdominal izquierdo y el punto abdominal caudal. Fíjense, en cada punto les anotamos qué es lo que queremos ver. Si vemos efusión abdominal, ¿sí? Es muy importante porque recuerden, los primeros lugares donde se empieza a depositar la efusión abdominal, cuando no es mucha, porque cuando es mucha la vemos en todos lados, cuando es poquita, va a ser entre los lóbulos hepáticos o entre los lóbulos hepáticos, esperen que se me fue el puntero, quiero señalar. Vamos a poner este puntito, total, ahora no tengo videos, ¿sí? Los primeros lugares donde se junta efusión, como decía, es entre los lóbulos pulmonares y entre los lóbulos pulmonares y la vesícula. También entre el polo craneal del lóbulo caudado hepático y el polo craneal del, perdón, acá, entre el polo caudal del lóbulo caudado hepático y el polo craneal del riñón derecho. Y otro lugar donde se suele juntar líquido cuando lo hay es en craneal de la vejiga. Vuelvo a decir, cuando hay mucho líquido hay en todos lados, pero cuando hay poquito se empieza a juntar en estos lugares que les mencioné, entre los lóbulos hepáticos, entre los lóbulos hepáticos y la vesícula, entre el hígado y el diafragma, que ese no se los había dicho, entre el lóbulo, el polo caudal del lóbulo caudado y el polo craneal del riñón derecho y en craneal de la vejiga. Ahí es donde primero se empiezan a juntar. Entonces, si vamos de adelante para atrás, en el punto abdominal craneal vamos a tener que revisar en subsifoideo la presencia de líquido entre los lóbulos pulmonares, la vesícula y el diafragma, ¿sí? Y eso nos puede llegar a hablar de cuál puede ser la causa que lo está produciendo. Y también vamos a tener que explorar la interfase diafragmática que se encuentre íntegra, ¿sí? El punto abdominal derecho es un punto muy interesante porque además de ser uno de los posibles lugares donde se empieza a juntar el líquido, en el caso de una efusión abdominal, también está bueno ver cómo se está comportando la vena cava, la cual nos puede llegar a hablar de algún cambio en el corazón. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Además de determinar la presencia de líquido. En el punto abdominal caudal, lo que vamos a ver fundamentalmente es tratar de identificar la presencia de líquido o no, en este caso que pueda estar ocasionado por la ruptura de la vejiga o por la ruptura de, por ejemplo, alguna vía urinaria, como por ejemplo la uretra, ¿sí? En el caso del punto abdominal izquierdo, tal vez sea el menos florido en cuanto a signos que podamos encontrar, pero también tenemos que hablar de la presencia o no de fusión,
del vaso, ¿sí? Que esté en su correcta posición, que no esté plegado, que no haya una torsión, que la cara visceral esté hacia el interior de la panza de nuestro paciente y la cara lateral del vaso pegadito, bien pegadito a la pared del abdomen, ¿sí? Y bueno, ver líquido, este espacio nos sirve para ver la presencia de líquido alrededor de los riñones o inclusive retroperitoneal, ¿sí? Bien. Las distintas, esperen que corro, que acá me quedó las imágenes, así no molesta, bien. Fíjense, el punto abdominal craneal, ¿sí? Vamos a colocar el transductor bien subsifoideo y vamos a obtener una imagen de este tipo, donde podremos ver entre los lóbulos hepáticos si hay la presencia de fusión o acá alrededor de la vesícula o acá acumulado entre el hígado y la interfase diafragmática, ¿sí? Vamos a evaluar el parénquima del hígado, vamos a evaluar la integridad de la vesícula, podemos evaluar el diámetro de las venas hepáticas, el cual si se encuentra distendido nos puede hablar de algún problema cardíaco, porque recuerden que desde las venas hepáticas a la aurícula derecha es un trecho muy cortito de vena cava, ¿sí? Están muy cerquita y en el caso de haber una efusión pericárdica, perdón, una sobrecarga en el atrio derecho, podemos llegar a tener cambios a nivel hepático, ¿sí? Ver la integridad de la interfase diafragmática, si hay efusión pleural o abdominal, fíjense, es ideal esta imagen para ver si las vemos, si vemos efusión pleural o si vemos efusión abdominal, ¿sí? Vamos a la siguiente. El punto derecho, acuérdense, acá tenemos la posibilidad de ver líquido entre el polo craneal del riñón derecho y entre el polo caudal del lóbulo caudado hepático, ¿sí? Lo vamos a ver, esto lo vemos en modo B, pero si pasamos a modo M, ahora les voy a mostrar en la diapo siguiente, vamos a evaluar la distensión de la vena cava. Y esto nos va a hablar, este parámetro es muy importante, muy sensible para evaluar si estamos ante un aumento o disminución de la volemia. Ahora en la diapo siguiente van a entender de qué les hablo. En este punto y atravesando al hígado podemos llegar a ver a la vena cava, ¿sí? Que como les decía está a muy cortito trecho atravesando el diafragma del corazón que está acá pegado del lado del tórax, ¿sí? Acuérdense, la vena cava obviamente entra en el atrio derecho. Entonces, si tenemos algún tipo de congestión cardíaca, se va a ver reflejado por el reflujo que se produce porque la sangre que vuelve por la vena cava a la aurícula derecha no puede entrar. Entonces empieza a haber acumulado en esta zona y en las venas hepáticas que salen a este nivel, ¿sí? Recuerden que las venas son vasos de capacitancia, o sea, se distienden mucho. Entonces, en este corte, ideal para evaluar la vena cava caudal. Deberemos tal vez pivotear un poquito hacia craneal y un poco hacia dorsal, el transductor, más hacia la columna. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver este tipo de imagen, el hígado, la vena cava, casi por atravesar a través del diafragma al tórax. Lo pasamos a modo M y vamos a ver el colapso de la vena cava. Cuando la vena cava está finita, está delgada, y ojo, me van a preguntar, ¿y cuánto tiene que medir? No es tan fácil porque no hay una medida exacta, pero cuando la vemos así delgadita y la diferencia entre la inspiración y la expiración es más del 50%, diríamos que podemos estar en una hipovolemia. Mientras que si entre inspiración y expiración prácticamente no hay diferencia, diríamos que es probable que estemos ante una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque a la sangre le cuesta retornar hacia el tórax, ¿sí? Y entonces vemos que no hay casi diferencia en el diámetro de la vena cava medida en el modo M, y entonces este signo nos puede hacer sospechar de una hipervolemia, digamos, está mal dicho, pero signo de insuficiencia cardíaca congestiva, mientras que fíjense en este caso está delgadita,
se contrae bien, pero está muy delgadita. Estamos ante una hipovolemia. ¿Qué nos puede hacer sospechar este hallazgo? Por ejemplo, una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia activa. Esperen que ahí paso la diapo. Y entonces les traje este resumen. Entonces, lo común, lo deseable es que la vena cava se contraiga un 50% o más de un 50% entre inspiración y expiración, ¿sí? Y que tenga un diámetro considerable. Si la compresión de la vena cava es mayor al 50%, pero está delgadita, estamos ante una hipovolemia. Mientras que si la compresión es menor al 50%, pero está muy distendida, lo más probable es que estemos ante una insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a apurarnos. El punto abdominal caudal. Acá vamos a buscar la presencia o no fundamentalmente de líquido en relación al fundus de la vejiga, ¿sí? Se va a evaluar la vejiga y la presencia o no de fusión, como decíamos. ¿Sí? Vamos a colocar el transductor en el borde del pubis, ¿sí? En la entrada de la pelvis. Bueno, y por último, el punto abdominal izquierdo, donde les dije que vamos a evaluar la integridad del vaso y del riñón izquierdo. En este lugar tenemos que ver, esperen que vamos a pasar para dibujarlo, la vena esplénica que salga así. Si vemos la vena esplénica que sale acá así, estamos ante probablemente una torsión esplénica. Esta imagen es fundamental para ver eso. Y la presencia o no de líquido en esta zona, entre la pared del abdomen y el riñón izquierdo, que nos puede estar hablando de una efusión retroperitoneal. ¿Mm? Anotamos todos nuestros hallazgos en nuestra tablita, ¿sí? Todo lo que vayamos viendo. Esperen que tengo que sacar el... Ahí está. ¿Sí? Anotamos lo que vemos en el punto abdominal craneal, lo que vemos en el punto izquierdo, en el punto derecho, perdón, lo que veamos en craneal, en el punto caudal, por delante de la vejiga, y lo que veamos del lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense, rápidamente anotamos en esta tablita y tenemos clasificado al paciente como hablamos al principio de la charla. Ya estamos terminando. Y por último, lo que les decía. Acá tienen una imagen de un ojo. Si nosotros colocamos al transductor, recuerden que los ojos se evalúan con un transductor lineal. Lo colocamos con los párpados cerrados o abiertos, ¿sí? El transductor lineal, supónganse que acá tenemos un transductor lineal, lo colocamos sobre la córnea y hacemos un corte axial del ojo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es un corte ligeramente coronal para poder ver el nervio óptico. Y lo que vamos a tener es esta imagen de acá. Vamos a ver que el nervio óptico que sale hacia caudal de la órbita en relación a la papila, ¿sí? Lo vamos a ir a buscar y medimos el diámetro de este embudito, porque es una imagen cónica la que vemos acá. Tomamos una medida y hacia caudal y tomamos 4 milímetros, ¿sí? Medimos 4 milímetros hacia caudal. ¿Por qué es esto? Que lo hacemos esta medida a 4 milímetros. ¿Por qué es? Porque como esto tiene forma de embudo, probablemente tengamos una imagen. En realidad el embudo es así. Este dibujo está como mal graficado. El embudo es así. Si lo medimos más arriba nos va a dar más ancho y si lo medimos más abajo nos va a dar más delgadito, ¿sí? Anotamos cuánto mide el nervio óptico, la vaina del nervio óptico a 4 milímetros de la pupila. Y lo anotamos en nuestra tabla. Y ustedes dirán, ¿y para qué mido esto? ¿Y por qué tiene que ver esto con un trauma cráneoencefálico? Porque el nervio óptico se conecta a nivel del entrecruzamiento de las vainas en el quiasma óptico y esto se comunica con el espacio que hay donde se junta líquido adentro de la cabeza, ¿sí? Con el espacio subaracnoideo. Esto se conecta y si tenemos una hidrocefalia o un aumento de líquido a nivel del espacio subaracnoideo,
lo vamos a ver reflejado también en la vaina del nervio óptico. Es decir, entonces encontrar vainas del nervio óptico distendidas nos pueden estar hablando de un aumento en la PIC. ¿Qué es la PIC? PIC, P-I-C. La PIC es la presión intracraneana. Entonces, ¿nosotros podemos ver dentro del cráneo rápidamente? No, porque tenemos que buscar en el espacio, en la ventana bregmática o transfontanelar o en la temporal o en la occipital, y eso lleva mucho tiempo de explorar. Entonces, no hacemos eso, pero si queremos ver si tenemos aumento de la presión intracraneana a raíz de un trauma cráneoencefálico, podemos medir la vaina del nervio óptico y tenemos una idea de cómo está evolucionando la PIC. Fíjense, rápidamente con una eco de ojo sencillita. ¿Sí? Esto se hace colocando el transductor sobre el párpado o con el párpado cerrado sobre el ojito y vamos a ver el ojo, como les decía, y el embudito, ¿sí? El nervio óptico. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la vaina del nervio óptico a 4 milímetros de la papila óptica, ¿sí? Y de esa manera nos damos cuenta de si estamos ante un aumento de la presión intracraneal. ¿Mm? Y ya terminando, vamos a hacer la checklist de lo que tenemos que evaluar ante la sospecha de un paciente en estado crítico, ¿sí? En estado crítico agudo, ¿sí? Ya sea traumático o de otro estilo. Primero vamos a delimitar, en base a nuestra revisación inicial, la zona que vamos a explorar, ¿sí? Tórax, abdomen, la vaina del nervio óptico. Vamos a ir juzgándolo con nuestra revisación inicial. Luego vamos a tener ya hecho desde antes los ajustes básicos, ganancia, profundidad, foco de nuestro ecógrafo. Ser sistemáticos en la exploración, ir siguiendo paso a paso la técnica FAST, la técnica POCUS, la técnica que usamos nosotros en el hospital escuela, que es la que desarrollé, la técnica de Soren-Boysen. Bueno, nada, elegir una técnica y desarrollarla en forma ordenada. ¿Sí? Ajustes, dijimos, técnica ordenada, ser meticuloso. Siempre comenzar por la línea pleural, ¿sí? En el caso del tórax. ¿Por qué? Ubicarla bien, ver si hay deslizamiento, las líneas A, el signo del cocodrilo. Las líneas A no siempre son normales, recordarlo, porque si tenemos muchas líneas A quietas, sin deslizamiento, podemos tener un neumotórax, ¿sí? El pulmón, y esto viene en relación, necesita moverse, se mueve siempre cuando está ventilando, entonces tenemos que ver ese deslizamiento, ¿sí? Si hay un síndrome intersticial, ¿sí? Si tenemos edema, vamos a tener las características líneas B, mayor número y más gruesas. Y para terminar con nuestra checklist, si hay consolidaciones, vamos a tener que determinar su extensión, su morfología, si tenemos la presencia de signos ecográficos asociados como líneas B por efusión o signo del escalón por una contusión, o si tenemos distintas lesiones nodulares en el caso de neoplasias o fragmentaciones, ¿sí? Eso lo vamos a tener que describir. Si busco neumotórax o efusión pleural, considerar cambios de decúbito. Acuérdense lo que dijimos, más arriba o más abajo, más arriba si sospechamos un neumotórax, más abajo si consideramos la posibilidad de efusión. Sobre todo cuando es poquita, porque cuando hay muchas se ve muy bien. Buscar una estrategia de informe, por ejemplo, las planillas que les dije, ¿sí? Con cosas con poquitas, pero categóricas, que nos den una idea de nuestro paciente, ¿sí? Y que podamos controlar en futuros seguimientos que hagamos del paciente, ¿sí? Siempre que podemos tenemos que anotar frases cortitas, ¿sí? Y tratar de ser lo menos profuso en escribir posible. Bueno, este estaba, este está. Usar al escribir un informe, ¿sí? De ultrasonido pulmonar, ¿sí? Eso es para el tórax. Lo mismo para el abdomen. Tenemos que tratar de ver cuál es nuestro diagnóstico más probable y poner uno o dos diferenciales, llegado el caso de que no estemos seguros, no mucho más que eso para no diversificarnos. Y
tenemos que empezar haciendo, digamos, y en forma ordenada, primero un hemitórax, por ejemplo el derecho, y después el izquierdo. El derecho se los recomiendo empezar por este, porque también involucra la visualización cardíaca, que generalmente la hacemos a nivel del tercer, cuarto espacio intercostal del lado derecho. Y si no sabemos, no nos acordamos del número de espacio intercostal donde tenemos que buscar al corazón, una técnica piola es palpar y ver dónde sentimos el choque cardíaco y vamos a poner el transductor, ¿sí? Obviamente complementar con radiografías o tomografías según corresponda si nos quedan dudas. Desde ya. Hola. Mil gracias, dice Manuel. Excelente, muchas gracias. Doctora, yo tenía una pregunta. En términos prácticos, cuando uno va a hacer esta evaluación eh, o clasificar un animal traumatizado que va a evaluar tórax y abdomen, ¿cuánto tiempo más o menos lo puede hacer uno? ¿En Mira, cuánto? es una súper buena pregunta, porque con los nervios y la rapidez, yo no dije que cuando nosotros desarrollamos esta técnica en el hospital escuela, lo empecé a decir y después lo dejé para no extenderme. Nosotros hicimos un proyecto de investigación, diseñamos este protocolo que les mostré y les enseñamos a ver los artefactos a médicos internistas que no son ecografistas, que no tienen ni idea, y les regalamos, para que nos dieran bolilla, para que nos dieran, en bolilla acá en Argentina es que nos prestaran atención, les regalamos el ecógrafo más viejo, como si fuera Liechtenstein, el ecógrafo más viejo que teníamos en el servicio de cardiología. Ya era un trasto, ni lo usábamos, creo que lo usábamos para poner un florero arriba, nada más. Se los regalamos eh, a los de, ¿cómo se llama? Internación. Y les enseñamos lo básico para que ellos encontraran estos artefactos. Y nuestra propuesta, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, luego de este preámbulo, era que tenían que hacer la exploración entre 5 y 10 minutos como mucho, como mucho. Y la hacían. Y eran personas que no tenían ni idea de ecografía y les enseñábamos a ver los artefactos y a ir a buscar lo que tenían que buscar en cada punto y ellos, porque no tiene gracia alguien que sabe ecografía, lo hace rapidísimo y es súper. Les cronometrábamos cuánto tiempo tardaban y lo hacían en menos de 10 minutos, tranquilamente, tranquilamente. Y eso es a lo que hay que apuntar, rápido, Gaby, para tengo rápido una al paciente. pregunta, tengo una pregunta que seguramente la vas a poner en el examen de los parciales o uno de ellos. El signo de deslizamiento de la pleura me descarta 100% un neumotórax. Sí, si tenés, a ver, si vos si ves, a ver, lo cierto es que lo que te asegura que no es o es un neumotórax, si quieres decir, ¿cómo descarto 100% que no tengo un neumotórax? Si tengo deslizamiento, si las hojas de la pleura están juntas y si no tengo líneas B, porque en el neumotórax tampoco tengo que ver líneas B. Si tengo deslizamiento y o tengo líneas B, no tengo un neumotórax. El tema, la única posibilidad de tener neumotórax y tener deslizamiento es que sea parcial, ¿sí? Entonces, ponele, ¿se acuerdan que lo había dibujado así? Una hoja de la pleura y la otra hoja de la pleura. A partir de este momento se separan. Si se separan, acá no hay deslizamiento. Acá está ocupado por aire, ¿sí? Acá sí hay deslizamiento. La única manera de tener deslizamiento y que haya neumotórax es que sea un neumotórax parcial. Y lo tengo que buscar. Y vos decís, ¿es un plomo buscar en todo el tórax? Sí, es un plomo. Pero, ¿dónde me voy a buscarlo? Porque sé que el aire va para arriba, en la zona más dorsal del paciente. Entonces, no necesito ser prolijo y meticuloso y revisar espacio por espacio intercostal, de craneal a caudal o de caudal a craneal, como quieran. No, lo busco arriba y ya si no lo encuentro, no hay. ¿Me entienden? No sé si respondí, Carlitos, a tu pregunta. Totalmente, Gaby, gracias.